Muy buenas noches, comunidad. Gracias por acompañarnos, ya que durante este mes de octubre regresan los martes de horror. Antes de iniciar, pon un me gusta a este video, deja un comentario y sin más, comenzamos. El espinazo del diablo, escrito por el fantasma del terror. Mi nombre es Julián y la historia que te contaré me sucedió en un viaje al sur del país. Yo me dirigía desde el norte hacia la ciudad de Cancún y recuerdo que en ese entonces llevaba un cargamento de pintura. Todo iba muy bien, pero al llegar al kilómetro 178 de la carretera número 40, que une a la ciudad de Durango con Mazatlán, comencé a notar algo extraño. A esta altura se localiza un tramo de carretera muy peligroso, llamado el Espinazo del Diablo, y es un lugar del que se cuentan muchas historias que ocurren a personas mientras conducen. Aquella noche yo manejaba y entraba a ese tramo de la carretera, y al ver por el espejo del tráiler, pude percatarme que una de las puertas de la caja venía abierta. Rápidamente pensé que la abrieron para robarme, así que me orillé en cuanto pude. Una vez que me detuve, bajé del tráiler y acudí a revisar la puerta, pero al llegar a la parte trasera del tráiler, la puerta se encontraba cerrada. En ese momento me quedé sorprendido, pero aún así no le di mayor importancia y volví a subirme al tráiler. Me quedé con la idea de que aquello pudo haber sido producto del cansancio, pues esa semana tuve varios viajes y casi no había dormido. Así que volví a dar marcha al tráiler para dirigirme hacia la próxima ciudad donde descansaría. Pero antes de llegar al lugar, algo raro sucedió, pues volví a mirar la puerta de la caja abierta. Así que me orillé y descendí del tráiler. Nuevamente, solo al bajar, sentí una corriente de aire que corrió por cada parte de mi cuerpo. Pero no era una corriente de aire cualquiera. Esta era helada y una sensación de temor me invadió. Un extraño presentimiento se apoderaba de mí. Así que rápido me dirigí a revisar nuevamente. Mientras caminaba, yo escuchaba a la vez unos pasos que se situaban en la parte trasera del tráiler. Cuando llegué hasta ahí, me encontré con un hombre alto, de unos 30 años de edad. Él estaba cerrando la puerta. De inmediato le pregunté que por qué estaba haciendo aquello. Él me respondió que vio como alguien, momentos antes, la había abierto, pero que se había ido corriendo. Yo tomé aquello como un gesto de amabilidad y le agradecí. Y mientras lo hacía, me pidió de favor llevarlo a la ciudad más cercana, lo cual yo no le vi problema. Así, subimos los dos al tráiler y comenzamos a conversar mientras íbamos avanzando en la carretera. Fue 15 kilómetros adelante cuando el hombre me hace una pregunta la cual me dejó sin aliento. ¿Nunca te han asustado en la carretera? Rápidamente yo le respondí, no, jamás me han asustado en la carretera. ¿Por qué lo preguntas? Al escuchar aquello, aquel hombre me volteó a ver y comenzó a reír de una manera muy aterradora. Yo comencé a ponerme nervioso y de pronto
pude percatarme que el hombre desprendía un olor muy feo, similar al de carne podrida o al de un cadáver. Esto, acompañado de un olor fuerte a azufre. El hombre de pronto comenzó a despedir también de su cuerpo un extraño y oscuro vapor. Yo volteé a verlo, asustado, y el hombre solo reía mientras el humo poco a poco lo consumía, hasta que de pronto desapareció. Al momento de voltear nuevamente a la carretera, este hombre se encontraba parado justo en medio del camino. Pisé el freno con todas mis fuerzas y el tráiler derrapó, y el golpe sobre aquel hombre fue inevitable. Descendí del tráiler con mi linterna, buscando el cuerpo de aquel hombre, pero no lo encontré por ninguna parte. Al observar mi tráiler, la parte del cofre estaba totalmente quemada, como si le hubieran prendido fuego. De repente, volví a sentir esa brisa helada y ese extraño temor me invadió fuertemente. Y en el aire helado de aquella oscura noche, se escuchaba en el viento una voz que me decía: Esta es mi carretera. Aquí nadie pasa sin antes toparse conmigo. Este es el espinazo del diablo. Al escuchar esto, mi linterna se apagó. Yo de inmediato subí al tráiler, asustado, y me dirigí hacia Mazatlán, a un lugar donde fuera seguro descansar un poco. Después de aquella experiencia, fui dejando el oficio por el trauma de lo que viví aquella noche, porque sé que fue algo que nunca podré olvidar. El extraño en la carretera. Mi nombre es Federico y yo soy de la ciudad de León, Guanajuato. Esto que les cuento me ocurrió hace ya varios años, cuando viajaba yo muy temprano hacia la ciudad de Guadalajara. Esa ocasión salí a las 3 de la mañana a bordo de mi camioneta, pues debía estar antes de las 7 en mi destino. Mi camioneta en sí estaba en muy buenas condiciones. Sin embargo, por alguna extraña razón, en el tramo de la carretera de San Juan de los Lagos, la camioneta se me apagó, justo en medio de la oscuridad y en la soledad de aquel camino. Yo me bajé preocupado a revisar, pero estaba todo muy oscuro, y para mi mala suerte, el celular estaba apagado. Olvidé cargarlo la noche anterior y se me había quedado sin batería. Yo sentía que todo estaba en mi contra esa noche, y aún faltaban más de 3 horas para que amaneciera. Así que me paré a un lado del camino a hacer la señal con la mano para pedir ayuda. Sin embargo, pasaban muy pocos carros, y pese a que a todos les hice la señal, ninguno se detuvo a auxiliarme. Así que, un tanto angustiado, iba yo de regreso a la camioneta, cuando siento que una mano me toca la espalda y me da unas palmadas. Y pues yo, de inmediato, con un sobresalto, grité y volteé, y pude ver un señor muy bien vestido que me dio el saludo. Buenas noches, amigo. ¿Qué le pasó a tu camioneta? Y pues yo estaba asustado, porque en primera, no sabía de dónde había salido aquel señor. Estaba yo muy lejos de algún rancho. Era imposible que él estuviera ahí. Pero aún así le respondí, diciéndole que sin razón alguna se había detenido mi camioneta. Y el hombre me contestó diciéndome que no me preocupara, que todo iba a estar bien, y me dijo también: Yo voy camino a Lagos de Moreno.
Voy caminando hasta allá. Quizá me tarde un poco porque la carretera y el camino son largos, pero si te parece, en cuanto llegue te puedo mandar una grúa para que te ayude. Las palabras de aquel señor me dieron cierta confianza, pero había algo en su aspecto que me desconcertaba mucho, porque en primera, por la escasa luz, no lo podía yo distinguir bien del todo, pero incluso su perfume, su aroma, es como si ese señor fuera una persona de otro tiempo, de otra época, una muy antigua. Aún así, confiando, le respondí que aceptaba su ayuda, y el señor me dio otra palmada en el hombro con su mano y se marchó caminando. Yo ante esto subí a la camioneta y traté de encenderla una y otra vez, hasta que por fin, después de unos 10 minutos, finalmente respondió. Y así con la camioneta en marcha, fui avanzando despacio y con la luz de los faros, buscando a aquel hombre que seguro iría caminando por un costado del camino. Pero no, nunca lo encontré. Y de esa noche me puse a pensar un detalle, y es que como muchos saben, aquel camino es parte de la ruta de los sanjuaneros, y muchos fantasmas se dice que cuando no cumplen sus mandas, se dice que deambulan por aquella carretera, buscando ayuda para lograr encontrar su descanso. La opinión final la tendrán ustedes. Esto es lo que me sucedió. Les agradezco por compartirlo. Un saludo para la comunidad. Luces en el cielo. Mi nombre es Ernesto, y hace muchos años, cuando tendría yo unos 25, mi hermano Julián me invitó a que lo ayudara en su ruta. Esto a razón de que yo me había quedado sin trabajo, y él me llevaría en el viaje para ayudarlo a cargar y descargar aquel tráiler. Aquella era la primera vez que yo viajaba en tráiler por más de 2 días, y en el trayecto pude apreciar la soledad y el silencio de las carreteras. Los paisajes nocturnos proyectaban esa sensación de soledad al grado de resultar un tanto perturbador. Entrados en pláticas, mi hermano me contaba algunas anécdotas que él había tenido en las carreteras de todo el país. En algunas de estas estuvo a punto de volcarse o salirse por algún barranco y perder la vida. Pero también hubo un par de historias donde lo paranormal había hecho su presencia. Esto sin saber que aquella noche seríamos testigos de algo sin precedentes. Pues salir por la carretera y saliendo de Monterrey, entramos a un punto muy oscuro y solitario en aquel camino. Y al ir por un camino recto, de pronto el camión se apagó y fue deteniéndose lentamente. Aquello no tendría explicación y mi hermano, a como pudo, fue orillándose en la rampa de seguridad, donde finalmente el tráiler quedó parado. Mi hermano y yo bajamos a revisar el motor del camión y con la linterna revisábamos todos los componentes, pero todo aparentaba estar bien. Incluso antes de iniciar el viaje, el tráiler había recibido su mantenimiento. Frustrados por no saber qué hacer, de pronto comencé a sentir un zumbido en los oídos. Parecía como si una vibración en el ambiente la estuviera produciendo. Sin embargo, era imposible. En aquel lugar no había nada. O al menos, eso es lo que creíamos. Porque un instante después, notamos que sobre de nosotros
se encontraban 3 luces blancas que fueron descendiendo hasta llegar a unos 200 metros de altura y se quedaron ahí posadas. Mi hermano y yo las observábamos y tratábamos de ubicar de dónde provenían aquellas luces, pero no entendíamos qué ocurría y comenzamos a asustarnos de pensar que fueran algún tipo de ovni o algo por el estilo. Y yo sí me preocupé y le dije que mejor nos metiéramos al tráiler y tratáramos de arrancarlo para irnos. Pero en eso, el zumbido de los oídos, el cual también mi hermano percibía, se volvió más y más fuerte, al grado de que quedamos inconscientes. Y lo digo porque de pronto, cuando recuperamos la conciencia, ya estábamos dentro del tráiler y habíamos pasado toda la noche, al parecer, ahí. Asustados, mi hermano encendió el tráiler y este funcionó sin problema alguno. Es de mencionar que aquel día presentamos algunos mareos y vómito, pero nos duró solo un rato y fue así que seguimos nuestro viaje, muy asustados de que llegara la noche y nos pasara algo similar de nuevo, pero afortunadamente no ocurrió. Pero sí creo que aquello que vimos fue lo que nos hizo algo. Y he escuchado hablar de abducciones de seres extraterrestres. No sé qué es lo que haya ocurrido en nuestro caso, porque solo recordamos hasta el momento de aquel zumbido. Sin embargo, fue algo verdaderamente impresionante que anteriormente solo había visto en las películas. Así termina este episodio. Quiero mandar saludos a mi amigo Miguel Espino y a su hijo Fabián Martínez, que siempre nos escuchan. También a Jorge Castillón, a su esposa y sus hijos en Guadalajara, que se reúnen cada noche en familia a escucharnos. A todos ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Y no se vayan sin dejar su me gusta y comentar. Dicho esto, podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.